Y hablaré de la propagación y el establecimiento de Zapote Mamey. Este es un trabajo que me toca presentar, en el cual han participado ya muchas personas, no solo en México, sino también en el mundo. La que sigue, por favor. El Zapote Mamey, la que sigue, es una planta que regularmente se propaga por semilla. Y yo creo que aquí una curiosidad: pocos han tenido oportunidad de ver una semilla con dos embriones, aquí hay uno y otro, la que sí. Y a pesar de que se puede propagar por injerto, esta es una técnica que desafortunadamente poco se ha utilizado en México y en el mundo, aun cuando el señor Magaña dirá que eso no es cierto, que en Yucatán él lo viene utilizando por más de 20 años. También se puede propagar por estacas, como ustedes podrán ver aquí, y en un momento más podrán ver el póster que trae el doctor Arellano. Y también se puede hacer enraizamiento o propagación por acolos, y este es un trabajo que hizo Salcedo hace, ¿qué será?, unos 25 años. A pesar de lo anterior, el Zapote Mamey en México, en general, se propaga por semilla, y esto trae como consecuencia que tengamos árboles grandes, otros de menor tamaño, y ocasiona que tengamos gran variabilidad debido a la segregación. ¿Esto qué trae como consecuencia? Uno, que los rendimientos del cultivo sean bajos, ¿sí? Y esta fotografía pues, es básicamente para mostrar una forma de manejo que tiene esta especie en el estado de Guerrero. Se muestra una de las formas, y aquí tal vez uno de los frutos más grandes que uno pueda observar en relación a mamey. Si ustedes miran, supera el tamaño de la cabeza de la persona, y esto es en El Salvador. Y esto también para mostrar la variabilidad que se tiene gracias a que nosotros propagamos esa especie básicamente por semilla. Lo que sucede con la mayoría de las personas que trabajamos, o estudiantes también, es que uno consulta en la literatura y uno puede encontrar más de 20 publicaciones en revistas arbitradas, si no, en relación a la propagación del Zapote Mamey. Y una pregunta que nos haríamos es, bueno, si ya hay tantos trabajos en mamey, ¿por qué no se propaga por injerto? Que es la forma convencional en la cual se multiplican otros frutales. La verdad, yo no tengo modo de dar respuesta a la pregunta. Y aquí está un liberista de Guatemala mostrando que una planta de mamey injertada pues no tiene mayor problema, el injerto no se desprende. ¿La que sigue? En México, aquí ustedes pueden ver, en Yucatán hay las selecciones Magaña 1 y 2, también está Dani, Sangre de Cristo, aquí Lorito, entre otros. Por cierto, sería importante que sepan que Sangre de Cristo en Guatemala se cultiva como sangre de toro, ¿sí? A final de cuentas es sangre, ¿no? Estos materiales se propagan vegetativamente. Equivale que se hace la multiplicación de estos materiales, se hace por injerto. En Alpoyeca, Guerrero, donde nosotros llevamos trabajando más de 4 años, ya se han seleccionado algunos materiales, el regalo, Cid, Risueño y otros, y Nidito de Amor, que también se propagan por injerto. Van a pensar que es bastante sugerente el nombre de esta planta, pero bueno, a pesar de eso, la superficie plantada con materiales injertados en México no supera el 10%. Y eso y fíjense, estamos hablando de 1.300 hectáreas, estaríamos hablando un poco más de 100 hectáreas. Y aquí está el señor Magaña, que tiene, creo ya anda por 80, ¿no? Entonces, restan, digamos que unas 50 por ahí que andan perdidas. Y esto habla de lo poco que se ha avanzado en este cultivo. ¿Sí? Ahora,
me corresponde a mí presentar algunos avances. Como yo les dije, ya hay varias personas de los aquí presentes que han trabajado en esto. Que hemos tenido en los últimos 4 años los trabajos llevados a cabo en Alcoyeca y Montecillo en relación a la propagación de esta especie. Pero como yo les comenté, esto es algo que nosotros empezamos gracias a Salcedo hace más de 25 años. ¿Sí? La que sigue, por favor. Vamos a hablar primero de la reproducción por semilla. El zapote mamey puede tener desde una, ¿sí?, hasta, en este caso, 4, pero hemos observado plantas que llegan a tener 5 semillas. De hecho, en Alcoyeca hay un productor que tiene un árbol que le llama la piedra, o 3 piedras, porque la planta se caracteriza por tener de 3 o más semillas por fruta. Alguien diría, bueno, esta fruta no es importante, tal vez no para pulpa, pero sí para las semillas. Una de las características de las semillas, sí, pueden tener entre 10 y 14 centímetros de largo. Alguien me diría que puede haber de menor tamaño, ¿cierto? Y también de entre 6.7 y 8 centímetros de ancho, y puede empezar desde 29 hasta 104 gramos. Imagínense 104 gramos de peso en una semilla. Claro, también las hay, algunas que tienen 10, 12, 15 gramos. Y un aspecto que uno encuentra en la literatura, ese término que a mí nunca me ha gustado, que es recalcitrante, yo no sé por qué. Bueno, esto equivale a que las semillas pierden rápidamente la viabilidad, y otra, que no se pueden secar y no se pueden conservar en frío. Miren, en condiciones naturales, las semillas de mamey pierden rápidamente la viabilidad. Estamos asumiendo que esto será alrededor de unos 5 o 7 días. Y una de las razones puede deberse, como se notará más adelante, es a la pérdida de agua que tienen las semillas. Y otra característica que en los libros ustedes encontrarán como vivíparo, que desde mi punto de vista no es correcto, sería la germinación prematura. Esto equivale a que la semilla germina estando el fruto aún en el árbol, y esto le da un aspecto desagradable, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos o hemos observado como importante? Aquellos que han trabajado con mamey sabrán que algunas semillas se truenan estando en el fruto, otras no. Entonces, si no se truenan estando en el fruto, una opción sería que se remojaran, para que una vez que tomen agua o se vivan, puedan romper la cubierta. Nosotros hemos observado que si las quebramos con esta prensa, ¿sí?, y las colocamos de esta manera, en agrolita, la germinación se tiene de manera rápida. O bien, como le hacen algunos productores, esta es una fotografía de Guatemala, donde ustedes pueden ver que la parte más acostada para abajo, y esto quedaría hacia arriba, a modo de que la semilla no quede invertida. Esto es muy importante porque de esta forma tenemos plantas que tienen la raíz recta, de la otra forma se deforma, y ustedes habrán visto en la literatura que eso le llaman cola de cochino porque se da vuelta. ¿La que sigue? Miren, en esta gráfica nosotros evaluamos qué cantidad de agua pierden las semillas estando al ambiente. Es importante que consideren este dato, que es en condiciones de Montecillo, porque en Montecillo el ambiente es menos húmedo que en otras partes donde se produce mamey. Pero en un día, por ejemplo, una semilla de mamey pierde el 4.9%, y en 8 días, o sea, por eso ustedes pueden ver aquí hasta 9, se pierde el 33% de agua. Y eso podría explicar en parte por qué razón las semillas pierden la viabilidad, sobre todo porque el embrión es muy pequeño. La que sigue. Y también agrupamos las semillas por peso. Y aquí hay un detalle importante, o algo que nos sorprendió mucho a nosotros, es que las semillas de menor tamaño pierden más agua que las semillas de mayor tamaño. Y esto es una cosa extraña. Uno esperaría que al tener mayor superficie, estas semillas perderían más agua. Ahora, ¿por qué es importante esta información? Porque si uno quiere producir plantas, es muy importante que separe las semillas por tamaño. Esto puede ayudar, o de hecho va a ayudar mucho al momento de hacer la germinación. 1, porque la viabilidad no se pierde con la misma velocidad. 2, porque el tamaño de las plantas que se tiene al final del periodo
no es el mismo. De hecho, se ha observado que las semillas de más de 40 gramos producen plantas de mayor tamaño. Y algo más importante aún, es que ese efecto se refleja aún a los 2 años. Equivale que más vale sembrar semillas de mayor tamaño que semillas de menor tamaño. ¿Qué sigue? Otra situación importante, ya visto, en cuanto a la germinación, que es algo que a todos nos interesa, evaluamos qué sucedía con las semillas con un día de secado y hasta 20 días. Vean, con un día de secado, nosotros tenemos el 100% de germinación con semillas imbibidas y también con no imbibidas. Pero a los 20 días, vean cómo el porcentaje disminuye al 18 y al 12%. Esto hace que, pues, definitivamente no sea atractivo. ¿Por qué razón es importante esto? Si uno es productor de mamey y va a recoger los frutos del campo, y si no tiene cuidado y no sabe que tienen 5 días, esa podría ser una de las causas por las cuales uno puede tener bajos porcentajes de germinación cuando hace ese esquema. Por lo que nosotros recomendamos que si alguien va a producir planta, es obligado que colecte los frutos directamente del campo, si no puede tener problemas. Entonces, un aspecto normal o común es que, bueno, aquí ustedes pueden ver la variedad que tenemos en cuanto a frutos y formas de la semilla y color también. Es que las semillas de mamey no se almacenan. Sí, almacenarse me refiero a condiciones controladas, porque habrá quien diga, es que yo guardo las semillas. Sí, las guardan, pero al ambiente, y eso no favorece el proceso. Y por esa razón pierden rápidamente la viabilidad. Nosotros entonces, tratando de ver qué sucedía con eso, guardamos las semillas a 4 grados. Conste, no hay ninguna razón para decir que esta sea la temperatura apropiada. Habría que trabajar para definir en qué temperatura las semillas se pueden almacenar mejor. Y pudimos ver cómo, por ejemplo, hasta 30 días las semillas mantienen el 100% de viabilidad. ¿Sí? Y esto es un aspecto muy importante, difiere de lo que sucede regularmente, que a los 5 días, por ejemplo, ya disminuyó. Aquí hay un detalle interesante, que a los 10 días disminuyó la germinación, probablemente se deba al grupo de semillas que le correspondió. Y aquí a los 40 días tenemos el 62% de germinación. Habrá quien diga que se puede alargar esto, sí, con toda seguridad, si se mejoran las condiciones de manejo y probablemente, o considerando otras temperaturas, nosotros podríamos prolongar el periodo de vida de las semillas. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros con base en la experiencia? Uno, como yo les decía, colectar las semillas directamente del fruto, del árbol. O sea, no conviene utilizar semillas que están en el suelo. Una razón, porque se transmiten enfermedades. Otro aspecto muy importante es que una vez que tienen la semilla, es que se lave perfectamente para eliminar los restos de pulpa y evitar la presencia de enfermedades. Hecho eso, uno de los aspectos importantes es que se almacenen por ejemplo, en frascos de vidrio o de plástico, para que no pierdan agua. Esto se debe básicamente a, como el embrión es muy pequeño, al deshidratarse los cotiledones, el embrión pequeño se deshidrata. Ya de ahí vendría la germinación. Hay quienes utilizan tierra, nosotros utilizamos argolita o una mezcla de clorita con peat moss. Nosotros hemos visto que eso funciona. Alguien puede sugerir un aspecto diferente. Y otra situación que creo que vale la pena considerar, aun cuando no se va a tratar con mayor detalle, es el sustrato que se ocupa para el trasplante. Miren, una tierra un sustrato, el suelo puede ser muy bueno cuando no tiene paredes, pero cuando nosotros lo colocamos en una bolsa de plástico, el plástico funciona como una pared, y cuando uno riega, el suelo se compacta, o sea, se va haciendo como una piedra, y eso hace que tenga menos oxígeno. Y al tener menos oxígeno, las raíces tienen problemas para crecer. Por esa razón, las plantas no tienen el mismo desarrollo. Y de ahí que sea muy importante que el sustrato que se va a ocupar
para una maceta se le ponga algo, y digo algo para que dependiendo del lugar donde ustedes estén, pues lo puedan modificar para que tenga mayor porosidad. ¿Qué sigue, por favor? Ahora hablaré de la propagación por injerto, que para muchos puede ser interesante. La que sigue. Miren, esta fotografía muestra, este es el patrono por injerto, y ustedes pueden ver cómo esta rayita es continua, ¿no? ¿Sí? Y esta es la vareta o púa, y ustedes pueden ver cómo esta raya, no, siendo circular, no es continua, ¿no? Y probablemente esta es una de las causas por las cuales, en el caso de zapote de mamey, el prendimiento no es tan alto como podría ser en mango, en aguacate o en especies que se injertan fácilmente como cítricos. Y aquí ustedes pueden ver la zona de unión de un injerto de enchapado lateral. Esto es madera, no madera, y ustedes saben que esto es tejido muerto, y esto es tejido muerto, esto nunca se junta. Lo que se unen es de la parte externa hacia afuera. Entonces, es como cuando uno tiene una cicatriz, en un principio la unión es débil. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí, un aspecto muy importante. Cada injertador, región y país tiene su sistema que funciona. Yo en una ocasión decía que, y creo que tiene mucha validez esto, dicen que los cazadores son mentirosos, ¿no? Los pescadores también, ¿sí? Exageran, sacan un pescado de medio kilo y conforme van avanzando el pescado va creciendo, y ya cuando llegan a su casa tiene como 1 metro, ¿no? Entonces, en relación a los injertadores, por lo que yo he podido ver en México, en Centroamérica, en relación a esta especie, es que dice, no, yo hago esto y me prenden todos, ¿sí? Yo no he escuchado a ninguno que dijera que tiene carencias, y yo digo, bueno, si le prenden todos, entonces ¿por qué no hay tantas plantas? Es la parte que yo siempre me he preguntado. Bueno, entonces todos los esquemas funcionan. En Yucatán, afortunadamente aquí hay más de un yucateco el día de hoy. Si hay algo que omitan, por favor lo aclaran. Y utilizan el enchapado lateral y el de hendidura, o le pueden llevar unos de montura, de punta, como gusten, y pueden utilizar varetas defoliadas de manera natural o preparadas, equivale que las defolian manualmente, y después utilizan una bolsa como esta para proteger la vareta, y con esto el prendimiento es cuando fuimos a llegar, es bueno, y de hecho el señor Magán dirá que también es bueno, porque si no, no tuviera planta. La que sigue. En Costa Rica, Umaña, que por cierto tiene un prieto, él dice que las varetas se deben de preparar, y de hecho él sugiere hacer un anillado como esto él lo hizo, y después hacer el enchapado lateral, y él tiene, a diferencia, él sugiere colocar cera. Como ustedes pueden ver, se hace el enchapado lateral y se coloca cera en la vareta y en parte del injerto. Esto es para evitar que el injerto se deshidrate. Y también se defolian, pues pueden preparar la vareta. ¿La que sigue? En Guatemala, ustedes pueden ver aquí, este es el injerto de parche, es el mamey. Usan el enchapado lateral y el de hendidura. Este es el de hendidura. Y muchos productores no embolsan, pero si ustedes pueden ver aquí, los injertos son de mamey, amarran toda la puma, ya, le envuelven en plástico, mientras que otros no lo protegen. Para mí llamó mucho la atención que este señor, por ejemplo, anilla, pero la rama, no la vareta, y la anilla un mes antes, y después corta las varetas, todas las que estén buenas, de la rama. Entonces eso llamó la atención, y además de un show que no da tiempo para platicarse. Pero bueno, esas son plantas de mamey injertadas aquí como a unos 50 kilómetros de México. ¿A que sí? Eso y otras cosas, por ejemplo, anillado,
en la parte de abajo, anillado en la parte de arriba. ¿Y cómo se llama este señor, Dani? ¿Don Carlos? Don Paulino. Don Paulino, perdón. Y pues don Paulino nos fue junto con don Carlos, fueron al Polleca a injertar materiales. Esto con el fin de poder convencer a los productores que esto era factible. De las pocas fotografías que me tomo, todo eso que yo les platiqué, nosotros lo pusimos en práctica en el Polleca. Y la que sigue. Y bueno, pusimos en práctica el enchapado lateral, el de púa o de cuña, o como le llaman, y que se modificó la Polleca, que es de vareta subapical, injertado de esta manera. Mamey, si ustedes encuentran en la literatura, siempre recomiendan utilizar varetas terminales, y en este caso nosotros por necesidad también terminamos utilizando estas partes. Se hicieron tipos de injerto, épocas, preparación de vareta y práctica, mucha práctica. Si no, pregúntenle a Antonio Mora el día de mañana que ande por aquí o al rato. Y la confianza de que se puede hacer. ¿Qué se necesita? Miren, creo que es fundamental. ¿Con qué van a injertar ustedes? Ustedes pueden ver, esto es una navaja, pero don Paulino utiliza una preparada por él. ¿Sí? Muy importante la época cuando se realiza el injerto, y desde luego que la vareta es fundamental. Aquí ustedes pueden ver, por aquí está Antonio Mora injertando en Guatemala. Aquí es un injertador. Estábamos comentando algunos aspectos que se podrían modificar del injerto. Y otro es una práctica como esta, por ejemplo, despuntar completamente el portainjerto. Por aquí estaría la púa y a unos 10 centímetros arriba despuntar el portainjerto. Y esto para favorecer la rotación, y vean el tamaño de la bolsa. O bien, aquí está don Paco, un orgulloso señor con una planta hecha por él. Fue a la práctica de injerto y al final se dijo que se podía hacer injertos de aproximación, y este señor los empezó a hacer. Y un día me dice, mire, como a los 6 meses, mientras los otros ya estaban animando, él ya tenía sus plantas en campo. Entonces, creo que gente como él, con iniciativa, pueden hacer la diferencia. Aquí mostraré algunos pasos. Aquí son las manos de don Paulino. Cuando se hace el injerto enchapado lateral, pues primero se hace un corte que servirá de base. Aquí está. Posteriormente se lleva la corteza. Se prepara la vareta, como aquí se observa, con un corte bisel se coloca, se amarra. Y aquí un detalle en relación al amarrado, ¿no? Que hay quien da esta vuelta, otro no. Y se coloca, como ustedes ya vieron, se coloca bolsa, ¿no? Lo importante es que al final la vareta brote. ¿La que sigue? El injerto de hendidura, al igual que en el caso anterior, la vareta, nada más que la vareta se prepara en forma de cuña. Se coloca en esta parte, se amarra, y nosotros podemos tener al final esto. Un detalle aquí mostrando injertos de hendidura con cubiertos. ¿La que sigue? O injerto de vareta subapical. Ustedes pueden ver aquí, este injerto es muy laborioso, ¿sí? Y usted se necesita hacer un corte aquí en la base y otro corte en la parte superior del tamaño de la vareta que se va a colocar. Se le elimina la corteza del lado que va a quedar en contacto con el portainjerto y se amarra, dejando un espacio libre para que brote una yema. Y ustedes pueden ver aquí ya el injerto brotado. Un aspecto muy importante en este tipo de injerto es la polaridad. O sea, no olvidar la orientación de las yemas, porque si no puede brotar para abajo y pueden tener la seguridad de que este injerto va a morir. Una sugerencia que les puedo hacer es la siguiente: una vez que se tiene la polaridad con un marcador, ustedes ponen una flechita y ya la flechita nunca se pierde, ¿no?
Y bueno, todo esto y más se hace para propagar a Zapote Mamey. La que sigue. Este tipo de injerto no está en el escrito, disculpen, no es mala fe, bueno, que soy una persona mala. En Guatemala las personas propagan hule, y el injerto que utilizan para hule es ¿sí? Entonces ustedes pueden ver esto aquí ¿qué les gusta? A 5 o 10 centímetros de la base. Se agarra, se corta se saca la yema. Vean ustedes cómo se le quita la madera, como si fuera rosal o como si fueran cítricos, o sea, como debe hacerse realmente el injerto de escudetes sin madera. Se pone en el área que se desprendió de la corteza, como está aquí, miren, así. Es un injerto de parche y se amarra cubriendo todo. Este señor tenía una plantación de 70 hectáreas de material injertado de plantas provenientes del Petén. Tenía una mezcla tan interesante, digo tan interesante porque yo encontraba plantas de color rojo, no tan rojo, con una carga impresionante, y apenas el año pasado el señor decidió que eso ya no era importante y empezó a tirar ahí más de 15 años de trabajo, y todos esos materiales habían sido seleccionados en el Petén. Aún no termina, hay modo de ir a rescatar algo. Y ya, ahí están los materiales del Petén, están juntos cerca del retalulero. ¿La que sigo? Formas de poner la bolsa, ¿no? Pegadita, amarrado, así, menos junto. Eso y otras prácticas que pudimos ver y poner en práctica nos llevaron, en nuestro caso, a tomar la decisión de que esta era la mejor forma, porque se creaba un microambiente que ayuda a proteger a la vareta de la deshidratación. La que sigue. Y este tipo de injerto, que difiere del otro, aquello cuando el material ¿cómo se llama? No es suficiente, la punta se utiliza para hacer el chapado lateral y la parte subapical se puede hacer de esta manera y brota sin ningún problema, ¿sí? Este es un injerto de aproximación, ¿sí? Interesante ver las bolsas colgadas, o hay quienes, por ejemplo, deciden despuntarlo. Esto y más se puede hacer en Mamey, como ustedes pudieron ver, injertos de yema. La que sigue. Y algo que nosotros pudimos ver es lo siguiente. Sí, cuando ustedes injertan a las plantas, les colocan sombra o las ponen en sombra. De hecho, algunos productores de manera natural lo hacen poniendo las plantas debajo de los árboles. La sombra es muy importante para el rendimiento de los injertos, además de la bolsa. Durante todo el periodo, las plantas deben estar en malla sombra. Nosotros hemos visto que con malla sombra el 70-80% es muy importante. Y aquí los porcentajes de rendimiento. Disculpen, yo pensé que el verde en la pantalla de la máquina se contrastaba bien. Vean, el regalo, que es el árbol símbolo de Alpoyeca, con más de 120 años, y la gente orgullosa que puede producir más de 1 tonelada, que nos da el 95%, Grito de Amor 100%, CID 20, 100%, y aquí podemos ver estos que tienen los de verde, que no logran, andamos entre el 50 y el 60%. ¿Esto qué nos dice? Que si bien uno puede aplicar muchas técnicas o formas, la variedad es importante, o la selección. Ahora ya nosotros no podemos decir que nos falta habilidad, porque en un principio decía, es que no tenemos práctica. Bueno, a lo mejor en estas especies lo que hace falta es encontrar la época en la cual nosotros tenemos que tener el 95 o el 100% de rendimiento. Aquí hay 17 genotipos, pero hemos injertado más, incluido Magaña 1 y Magaña 2, que difieren mucho en el rendimiento de uno y otro material. ¿La que sigue, por favor? Y
Este trabajo de acodos, nosotros lo hicimos hace, le digo, de 25 años, ya no lo hemos vuelto a hacer, pero yo creo que más dudas a rato que el doctor Arellano presente su trabajo en enraizamiento de estancas, pueden preguntarle a él. Resultaría una alternativa viable para tratar de producir plantas uniformes, en el caso de mamey, que sirvan como portainjertos. La que sigue, por favor. Bueno, de esta parte podríamos decir que es posible mantener la viabilidad hasta 30 días en semillas almacenadas a 4 grados, pero desde mi punto de vista debería de buscarse si a otra temperatura, que podría ser 7, 8, 10 grados, se puede mantener por más tiempo. Es claro que cuando se aumenta el tiempo de secado de 1 a 20 días, se disminuye el porcentaje de germinación y el porcentaje de prendimiento de desarrollo del maíz depende en gran medida del genotipo. Y se puede injertar con desinfestación de lavaretas, con el uso de bolsas de plástico es muy importante, con la sombra. ¿Sí? No lo comenté y disculpen, nosotros cuando cortamos las varetas, las lavamos, y creo que eso hizo una gran diferencia, es una gran diferencia. Se lavan las varetas con un cepillo y se desinfecta. Cuando uno hace eso, uno puede ver como las varetas de mamey tienen muchos tricomas o pelitos, dirían otros, ahí se guarda mucha tierra y otros contaminantes. Y aquí nada más para mostrar las formas de los frutos, alargado con punta, redondo y verdoso, que probablemente sea un híbrido entre mamey y otra especie, y vean el tamaño de los frutos. El que sigue, por favor. Miren, distancia de plantación. Este es un esquema una cuestión muy importante. Y aquí una fotografía del regalo. ¿Sí? Como les decía, este árbol tiene de extremo a extremo 25 metros. Imagínense la distancia que debería haber entre planta y planta. Eso equivale a que solo cabían 16 plantas en un hectárea. ¿Sí? A este árbol se habla de que le sacan 1 tonelada, pero bueno, habría que verlo. Pero yo imagínense alguien que pueda cosecharlo, porque toda la fruta regularmente está, ojalá estuviera aquí, ¿no? 1 tonelada aquí sería fácil de bajar. Regularmente hay que ser un buen chanco para bajar. ¿A qué sigue? Esta es una fotografía del huerto del señor Magaña. Aquí para mostrar básicamente la distancia que se utiliza regularmente de 10 por 10 o 12 por 12 o 12 por 8, 10 por 8, ¿sí? Y ustedes pueden ver la diferencia que hay en una plantación cuando la distancia es uniforme y a otras fotografías donde la distancia no es uniforme y árboles de diferente tamaño. La que sigue, por favor. ¿De qué depende la densidad? Como yo les decía hace un momento, en el caso del regalo, si uno considera el tamaño que alcanza la planta, uno diría, tenemos que darle mínimo 20 metros, ¿no? Para que no se junte la copa. Entonces, depende mucho del tamaño de la planta. Y el tamaño de la planta, yo quisiera decirles que se puede controlar con poda, que es algo muy importante no solo en mamey, sino en cualquier especie. Desgraciadamente es poco lo que se ha hecho en esta. Entonces, se utilizan de 60 a 100 plantas por hectárea, o en ocasiones menos, ¿sí? Y pues, si bien el rendimiento por árbol es grande, por hectárea es bajo. ¿Qué hacer? Pues, como en otros frutales, aumentar la densidad. Si se pusieran 8 por 10, serían 120 plantas, 8 por 8, 144, 8 por 5, 240 plantas, o 5 por 5 hasta 400 plantas, de acuerdo a la información que ha proporcionado el maestro Daniel Situca. ¿Qué distancia? Miren, es muy importante cuando uno habla de otros frutales decir, vamos a poner 1000, 2000, 3000, 4000 plantas. Se pueden poner, siempre y cuando se manejen. O sea, el manejo implica poda, manejo implica riego, nutrición, control de plagas y enfermedades, no únicamente amontonar plantas. Y tratar de encontrar un equilibrio en cuanto al rendimiento. Aquí esta es una plantación que actualmente ya los árboles de plantas son de mayor tamaño, es en Alcoyeca, se tiene a 8 por 8 y a 8 por 5. Aquí se puede ver la diferencia. A 8 por 5 se estableció
un año después. Y un factor aquí importante es la poda. ¿Y qué problema tenemos con la poda? ¿Sí? Dependiendo de la intensidad de poda, uno puede estimular la formación de brotes. Poda uno fuerte, la planta brota fuerte. Y uno debe de recordar esa parte. Los árboles ya no tienen que formarse tan altos. Estas fotografías que ustedes observan aquí son en Guatemala, en el área de Tikal, donde tienen algunos materiales seleccionados no solo en México, sino también en Guatemala. Ellos le llaman jardín botánico. Ustedes pueden ver este jardín botánico, y este es el color de un fruto que nosotros pudimos comer en septiembre, ¿sí? Y bueno, aquí está Antonio Mora para servir de referencia, que esta planta tiene del orden de unos 3,5 metros, 4 metros, y con una buena producción de frutos. ¿La que sí? Aquí, como yo les decía, es muy importante la poda y ver el arreglo que tiene mamey. Necesita trabajarse mucho. Si nosotros no consideramos esta parte, de poco sirve que nosotros pongamos las plantas a 6x4 si no controlamos el tamaño mediante poda. ¿La que sigue? Y no olviden una cosa que es muy importante: mamey produce en ramas que tienen más de 2 años. Esto equivale y puede producir aquí, no sé hasta cuántos años. Yo creo que esta pregunta hay que preguntársela a Dani o a don Carlos, pero produce más de 1 año en el mismo punto. Y eso equivale que nosotros podríamos fijar la producción de mamey en ramas de menor tamaño. Pero ese aspecto también se tiene que estudiar. O sea, no podemos decir que lo vamos a hacer de la noche a la mañana. La que sigue, por favor. Y bueno, mamey tiene muchas posibilidades. Esta es Bouteria campechana, ¿sí? Injertado mamey, Bouteria campechana, y si nosotros le pusiéramos mamey arriba, probablemente con este intermedio nosotros logremos reducir el porte. Pero son cuestiones que se tienen que hacer. Desgraciadamente, decirlo que se va a hacer ya es demasiado aventurado. Desgraciadamente la fundación produce, luego quiere que uno haga trabajos y en menos de 2 años tenga unos resultados. Y es una verdadera lástima, no tomen en cuenta que este tipo de trabajo requiere de más tiempo. Y vale la pena seguir apoyando, porque tal vez con este esquema podríamos reducir el porte y propagar aquellos materiales de interés. El que sigue. ¿Qué falta? Falta mucho. Es mucho por hacer. Creo que en esta especie apenas empieza. Muy importante, hay que caracterizar los materiales seleccionados, registrar variedades. Escúchenlo bien, hay que registrar las variedades. Es una verdadera lástima que en Estados Unidos ya se hable de variedades y nosotros aquí todavía no podemos hacerlo. Y muy importante que trabajemos con plantas injertadas para tener resultados confiables. Mucha de la información que hasta hoy tenemos tiene sus carencias, es una buena base, pero tenemos que seguir adelante. Y yo creo que ustedes, jóvenes, tienen la oportunidad de hacerlo. Gracias.